Debería decir buenas tardes para el video. Ah, son diversas las respuestas. Bueno, eso es bueno. Profe, Ajá. ¿eso no va a depender también del sistema de costeo que tenga la empresa? Así como si es ABC o tradicional. Sí, Ya, por un momento, no por un momento, por los siguientes 3 bloques de clase olvidémonos de que existe ABC, ya. para hacerlo más simple, y después le metemos esa complejidad después de la prueba 1. Ya, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, listo. Ya, fíjense que la mayor parte de ustedes, casi un tercio, dice que las horas mod son la mejor base de asignación de los costos indirectos. Entonces, ¿por qué creen que las horas mod son la mejor base de asignación? En medio de la productividad. Pero podría producir sin trabajadores, ¿o no? Sí, pues como usted dio el ejemplo de los autos, hay muchas partes del auto que no hay ningún trabajador metido, solamente lo hacen máquinas, ¿no? O Serían lo como las mínimo, hay una supervisión que es bien básica. sí. Entonces, quizá el causante del costo, el inductor, el generador, el driver en inglés, no es la hora mod, pero sí esta idea es una blind question, una pregunta que ustedes no son capaces o no debiesen ser capaces de contestar todavía. Sí debiera abrir la discusión. En el fondo, bueno, si hay mayor actividad debería haber más horas mod y listo. Entonces quizá esa es más la visión tradicional, que es lo que vamos a utilizar, de que las horas mod causan el costo. Perfecto. Pero alguien dijo, mira, hay 7 personas al menos que dijeron que el costo de la mano de obra directa, lo que es probable si yo hubiera votado por esa respuesta es que diría, mira, es que yo tengo 3 trabajadores distintos, a cada uno le pago un sueldo distinto, entonces la hora no es tan significativo como el costo de esas horas. Si alguien dice, no, la industria muy pesada, el material directo es lo que te asigna más, porque mientras más materiales tenga, más va a tener costo indirecto. Ah, entonces esa es la lógica para contestar la cantidad del material directo. Si en realidad uno dice el costo del material directo, digo, no, pues que mira, ocupo fierro y oro. Entonces no es lo mismo ponerle 1 kilo de fierro y 1 kilo de oro. Entonces el costo de esos materiales directos debe ser la base de asignación, que es lo que contestó el 21%. Y la cantidad producida, uno dice, mientras más produzca, más costo. Bueno, no es cierto, lo demostramos en la clase anterior. ¿Sí? Podría ser que si tus costos son fijos, da lo mismo cuánto produzca, tus costos son inalterables o inevitables o no cambian con la cantidad producida. ¿Sí? Pero sí la cantidad producida es simple. Es simple y es una de las gracias que nosotros vamos a tratar de, o una de las ventajas que uno podría tener cuando escoge esa base de asignación, por una razón. Por la siguiente razón, imaginémonos que nosotros tenemos 3 productos. Voy a rayar esta lámina por medio. Tenemos 3 productos. 1, 2 y 3. Y entonces digamos que uno podría escoger, por ejemplo, la hora mod o, por ejemplo, la cantidad producida, que fueron las dos que más votaron. Entonces digamos que tus CIF totales son 5 millones, por poner una cifra cualquiera. ¿Sí? Entonces vamos a decir, mira, si yo lo asigno con base en las horas mod, se lleva 1,5 millones el producto 1. Se lleva 2,300,000 el producto 2. Y se lleva 1,200,000 el producto 3. Fíjense, en total siguen siendo los 5 millones. Pero si yo ocupo la cantidad producida, entonces quizás este se lleva 3 millones, este se lleva 900,000 y este se lleva 1,100,000. Entonces fíjense que el costo total no va a cambiar porque tú dices yo consumí los mismos kilowatts. Lo que pasa es que estoy pensando en cuánto de esos kilowatts merece cada unidad fabricada, que puede ser un problema muy complejo para la empresa, porque no te mejora o te empeora el flujo de caja, pero sí te permite a futuro. Por eso acuérdense clase 1, cuando nosotros dijimos la contabilidad de este tipo, gerencial o táctica, está orientada en mejorar ciertas cosas al futuro.
Entonces, a futuro podría decidir dejar de hacer el producto 1, o podría tratar de ampliar la capacidad del producto 2, o podría intentar bajar o subir el precio de alguno de los productos, ¿se entiende? Entonces quiero tomar decisiones correctivas, porque en el fondo los costos ya estuvieron, ¿sí? Entonces, eso podría ser una diferencia. Entonces alguien dice, no, pues que el producto 1 demora el triple de horas que el 2. Ah, entonces obvio que debiese tener más esto. No, pues que mira, los costos son causados por otra cosa y en realidad aunque me demoro el triple, no, la mod no es algo significativo. Ah, entonces no deberíamos ocupar las mods, ¿entiendes? Entonces, hay ciertos factores, ciertas características que van a primar cuando la empresa utiliza un sistema de costeo, porque va a tratar de lograr cierto nivel de precisión, pero a un costo razonable. O si se va a gastar millones de dólares en armar un sistema de costeo que no le va a traer beneficios de ese tipo, quizás no vaya en esa línea. ¿Se entiende? Entonces nosotros decíamos, mira, con lo que cerramos la clase anterior, yo tengo 4 tipos de actividades, y aquí voy a rayar en la pizarra, que esto es lo que normalmente haríamos en la sala. Entonces diríamos, mira, yo tengo los costos y la cantidad producida en los ejes. Entonces, si yo tengo un costo a nivel de unidad, voy a decir CIF o actividades a nivel de unidad. Si yo fabrico 0 unidades, ¿cuántos materiales indirectos consumo? 0. 0. ¿Se entiende? Entonces, esto es 100% variable. ¿Sí? Sí, es costos indirectos variables. Le voy a poner con... ¿Sí? Si no produzco nada, todos los 0 unidades por 0, 0. Listo. Esa es la lógica de un costo variable, que es el extremo. Quizás tu otro extremo es decir lo siguiente, mira, yo independiente de lo que produzca, tengo esta cantidad de costos. Entonces voy a decir, los CIF a nivel de soporte a las instalaciones son 100% fijos. ¿Sí? Profe, ¿qué dice los SIF variables arriba? ¿A nivel de qué? De unidad. Ah, y esa DC. O algo así. A nivel, perdón, no era Ah, es C, una era D. D. D de unidad. Ah, ya. Mi error. Escribo de nuevo. Esto era color Gracias. azul. A nivel de unidad. Creo que ahí está más claro. Acá abajo entonces parece que soporte a las... Aquí le falta un pedacito. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, si yo tengo 2 secciones más, no hay más guardia en la universidad, o el edificio se deprecia lo mismo. Si en realidad se dicta otra carrera, el mismo costo de guardia, el mismo costo de la depreciación del edificio, etc. Entonces, ese tipo de actividades que definíamos al final del lunes, que son de soporte a las instalaciones, generan ese tipo de costos que sean 100% fijos. Entre medio quedan todas las otras categorías. Entonces uno diría, por ejemplo, voy a escoger otro color. Uno diría, mira, las actividades de nivel de lotes, por ejemplo, el control de calidad, por ejemplo, el cambio de moldes, la limpieza de las máquinas, etcétera, son mira, CIF a nivel de lotes. Entonces, ¿es un costo fijo o es un costo variable? ¿Variable? ¿Variable? ¿Por qué? Porque depende de la cantidad. Pero miren, si yo hago 0 unidades, el costo es el mismo que si yo hago 3 unidades. Lo que pasa es que si hago más de 50, entonces cambia ¿Es el fijo a costo nivel de... de unidad, pero variable a nivel de lote? ¿Eso? Ah, ya, ahí, por eso quiero ir.
es variable a nivel de lotes. Entonces, porque uno siempre dice, no, pero es que si yo fabrico mucho más, necesito hacer más limpieza de molde, más transporte de materiales, más control de calidad. Sí, claro. Lo que pasa aquí es que el rango relevante es más corto. En el fondo, entre 0 y 50 va a ser lo mismo. Entre 51 y 100 va a ser lo mismo. Entonces, entre 101 y 150, este va a ir hasta 200, este va a ser 201 a 250, y así sucesivamente, puentes de 251 a 300, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces lo que va a ocurrir ahí es que tu rango relevante se acorta. Entonces tu rango relevante, que decíamos el tamaño de la fábrica, lo que tú puedas fabricar, etcétera, y discutimos harto la semana pasada para el primer control de lectura, bueno, pero esa es la capacidad teórica que yo creo, la capacidad práctica, si fuera súper eficiente, la capacidad real, la capacidad promedio, habían distintas medidas. Bueno, aquí tú dices, mira, nosotros lo planteamos el lunes, yo hago una masa, piensa en una panadería, algo simple, hago una masa para el pan y corto tanto, y después limpio el mesón, y luego vuelvo a estirar. Entonces, el costo de limpieza del mesón es exactamente el mismo si salen 3 ayuyas, 50 ayuyas, 20 ayuyas, 30, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, en el extremo son costos fijos. Pero mejor aún, escalonados. Escalonados. Porque literalmente fíjense que van creciendo como escalones. ¿Se entiende? Entonces tú dices, sí, pero es que nadie fabrica 50 yuyas. Bueno, es que podría ser que tú digas, bueno, es que yo tengo un camión que le entran 5.000 ayuyas y lo tengo que enviar más veces, más costo. Ah, ya, pero es que para ver otra actividad que también hace nivel de lotes, tiene un lote distinto. Entonces tú dices, mira, en el mesón me caben 50, pero en el horno me caben 300. Ah, otro tamaño de lote. ¿Se entiende? Entonces esas actividades ocurren a nivel de lotes, pero quizás el tamaño del lote no es el mismo. Por eso que quizás la cantidad de lotes podría ser un buen inductor del costo en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, las actividades aumentan con el número de lotes. Como no aumentan con la cantidad producida, son costos fijos. En el extremo, digamos, la definición que dimos nosotros. ¿Sí? Las actividades a nivel de producto o servicio son actividades que también son fijas. Y aquí la confusión típica es pensar que tienen que ver con la cantidad producida. No, eso es la actividad a nivel de unidad. El CIF a nivel de productos es una actividad que es fija o escalonado, pero notarán en el gráfico que los escalones son más grandes, porque estos son generalmente de diseño y de ingeniería. Entonces tú dices, mira, yo he hecho toda la vida pura lluvia, pero ahora parece que a la gente le gusta más la marraqueta. Ah, ya, entonces hay que hacer una receta. Listo, la receta, como el prototipo de cualquier producto, tiene un costo. Listo, ese costo ocurre una vez porque después aplico la misma receta para siempre. ¿Se entiende? Entonces después uno dice, mira, no, no es la receta solo para la ayuya, sino que tengo que hacer uno para las colizas, otro para el pampita, etcétera. Bueno, cada vez que integre un producto adicional al mix de productos, aumenta, pero nunca más. Los costos de inauguración. Fíjense que esto después vamos a decir que a veces no sirve solo para los CIF, también podría ser perfectamente para los gastos de administración y venta. Entonces, uno puede decir, mira, si la inauguración fuese un costo, para simplificarlo, entonces, ¿tú cuántas veces vas a inaugurar un local? Una vez. Listo, cada vez que agrego un nuevo local al negocio, entonces aumenta. Entonces, eso es lo que es a nivel de productos. Cada vez que tengo un producto adicional dentro del mix, entonces voy a incurrir en costos de diseño. La universidad diseña la malla de una carrera cuando la incluye a la nueva carrera, pero después es difícil que vuelva a ocurrir periódicamente. Tengo la carrera listo, entonces ya hice los costos de tener el prototipo, de diseñar, de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, eso es como se van a comportar gráficamente en el fondo los costos a distintos niveles de clasificación, de unidad, lote, producto o servicio o soporte a la instalación. ¿Se entiende? Entonces van a ser
100% variable o 100% fijo en el extremo, y entre medio quedan estas categorías de costos escalonados que quizás podrían ser más tendenciosos. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno quiere saber es qué base de asignación tendría más sentido en cada categoría. Bueno, a nivel de unidad las unidades, o a nivel de lote los lotes. A nivel de producto no es claro. Y a nivel de soporte a las instalaciones quizás nada. Porque en el fondo uno dice, es que no logro encontrar una base de asignación simple. Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas, y algunos profesores inclusive, que lo que dicen es, mira, como estos no se pueden asignar, considerémoslo un costo directo al estado de resultados. Bueno, esa es la filosofía del costeo variable. Dado que son costos 100% fijos, por lo tanto, CIF fijos, deberían ser parte de los gastos del periodo, porque igual está el edificio. O sea, el edificio de la universidad, con clase o sin clase, se sigue depreciando. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas podrían ser. O si no, uno dice, no, pues que lo que no puedo ver es qué causa el costo de la depreciación, por qué el tiempo, por qué la obsolescencia, etc. Pero entonces, hagámoslo simple, en vez de asignarlo con base en las horas de máquina, y luego eso asignarlo a cada producto, dividirlo por la cantidad producida para llegar al costo por unidad, simplemente agarro esos CIF a nivel de soporte a las instalaciones, lo divido por la cantidad de unidades y... ¿Se entiende? Podría ser más fácil en ese sentido. ¿Sí? Entonces, podría ser que ABC te lleve en esa línea, una mejor elección de cómo escoger la base. ¿Sí? Hagamos este ejemplo y con eso vamos a terminar la clase hoy día para ver las características esenciales. Entonces, digamos lo siguiente, tenemos una empresa que fabricó 600 unidades de 3 productos. Utilizaron 200 horas máquinas, 400 horas mod y los siguientes recursos durante el mes de febrero del 2016. ¿Sí? Entonces, tenemos depreciación, arriendo de oficina, sueldo del gerente, sueldo del personal, mano de obra indirecta, materiales indirectos, bodegaje de productos terminados, transporte y distribución de productos y los servicios básicos de la fábrica. La alta gerencia está manejando como posibles bases de asignación las horas mod, las unidades producidas, las horas máquina y los kilowatts utilizados. ¿Qué base de asignación descartaría inmediatamente y por qué? Los kilowatts, ¿Por qué? porque... Pero esos kilowatts son por persona. No sé, pues la empresa hace cortinas, ojo. Como usted dijo en la clase pasada que no se podía medir cuánto usaba cada uno, ¿no? Como cuántos kilowatts eran por persona. Pero podría medirlo, pero Es cuando... muy costoso. Ya, primero muy costoso, eso es una de las características que ya dijimos hace 4 semanas. Ya, es muy Porque da costoso. lo mismo, ¿no? Pero yo, miren, yo hago la clase y sé que estoy consumiendo kilowatts. ¿Cuántos? Es que eso es lo que digo, que da lo mismo, No no me sabe. importa. Bueno, no sé si no me importa. O sea, si me llega una cuenta de 1 millón, yo se la voy a tirar por la cabeza al decano. Obviamente. Pero no importa porque por cortina es muy bajo en relación a los otros costos que tengo. Bueno, es que eso estamos suponiendo, que la electricidad es baja, pero imagínense una turbina industrial, etcétera, podría ser harto la cantidad de electricidad que utilizan, en especial las empresas industriales. Por eso que las empresas industriales tratan de tener planes de ahorrar energía. Pero, ¿cuántos kilowatts he consumido en la clase de ahora? No lo sé. Entonces, no tengo la información en tiempo real. Y ese es tu problema. Voy a saber, sí, cuando llegue la boleta. Ah, no, yo quiero saber al tiro. Porque imagínense ustedes, no quieren estar fabricando y vendiendo a un precio que ustedes dicen más o menos un costo que no saben. ¿Qué pasa si estoy perdiendo plata? Estoy haciendo el loco con este producto. ¿Se entiende? Entonces lo que podría ocurrir es que la empresa, al no tener esa información en tiempo real, se meta o le sea menos útil, digamos. En cambio, yo puedo decir, mira, es que yo fabriqué tantas cortinas y se demoraron tanto los trabajadores, tengo las horas mod, y fueron tantas cortinas, y conozco las horas máquina, pues entonces información real. Y eso te da una ventaja, tiene una oportunidad, llega oportunamente la información, no llega un mes después cuando ya perdí plata. Imagínense en la contingencia, las empresas ahora necesitan tener esta información a todo. ¿Qué costo nos podemos ahorrar?
¿Qué trabajadores si pueden ir? ¿Lo podemos hacer por turno o no? ¿Cómo generamos los ingresos? ¿A cuánto nos podemos bajar los precios para al menos generar caja y pagar sueldos? Que era una de las cosas que decíamos el lunes. Entonces, eso hace la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, kilowatt hay que echárselo porque no la puedo ver en tiempo real. A eso apuntamos. ¿Sí? Y profe, Ajá. y se podría decir también que queda fuera porque son un bajo porcentaje de los costos totales. Bueno, hacia allá vamos. Pues ahora queremos coger cuál es la mejor. Entonces, primero clasifiquemos los costos. Depreciación de la maquinaria. ¿Costo o gasto? Gasto. ¿Gasto? ¿Por qué? Porque No era que dependía. Bueno, ¿la necesito para producir o no? no se Sí. necesita para producir, ¿sí? Ah, porque es la máquina para producción, entonces sí. Eso es. Por eso que tiene que tener apellido. Si le digo depreciación nomás, no se sabe. ¿Sí? Arriendo de oficinas corporativas. Costo. Gasto. 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 No la necesito para producir. Sueldo del gerente de producción. Costo. Costo. Listo. Sueldo del personal administrativo. Gasto. Gasto. Mano de obra indirecta no calificada. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere con no calificada? Costo. No están, no son como los supervisores que están capacitados, calificados, etc. Entonces estos son como los trabajadores de menor rango. ¿Costo igual? Costo, gasto. Gasto. Costo. Listo. ¿Sí? Ya, entonces fíjense, acá tengo 200, 700 serían 900, 2.400.000 en CIF. Voy a la siguiente lámina. Entonces después tenemos materiales indirectos, costo o gasto. Costo. Costo. Bodegaje de los productos terminados. Gasto. Gasto. Gasto, porque ya están terminados. Ojo, alguien en la mañana me planteaba que podría ser que esos productos, o sea, si fuera el bodegaje de las materias primas para fabricar los productos es costo. Pero si son los productos terminados, nosotros explicamos, tú podrías vender tomate a granel, los sacas del huerto y te los llevas. No tengo que guardar nada. ¿Entiendes? Transporte y distribución de productos. Gasto. Gasto. Servicios servicios básicos de fábrica. Costo. Costo. Listo. Entonces Profe, teníamos, el transporte y distribución, si también es de los productos que no están terminados, ¿podría llegar a ser costo? claro, si siguen en tránsito. Claro. Ya, eso. Pero como es distribución, se refiere a los que son de venta. Si tú tuvieras que mover los productos de una fábrica a otro, todo ese costo es literalmente costo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 millones 4, 2 millones y medio, 3 millones. ¿Sí? Y tenemos las tres formas, por las horas mod, por cantidad producida y las horas máquinas, que es lo que te sugieren aquí. Si en la tarea nosotros les pusimos 5. Entonces tenemos 3 millones en total de costos. Entonces uno diría, mira, si yo divido estos 3 millones de acá en las 600 unidades que fabriqué de cortinas, cada una se lleva 5.000, si todas las cortinas fueran iguales. Si no, yo ocupé 400 horas mod, entonces son 7.500 pesos de CIF por cada hora mod. Y si tú tienes la hora máquina, entonces digo 15.000 pesos CIF por hora máquina. ¿Cuál es la mejor? Bueno, hay que pensar en qué causa la mayor parte de los costos. De los 3 millones, la mayor parte de los costos se va en estos dos ítems de acá. Que esto es mano de obra indirecta. Este es el sueldo del gerente de producción y este es la mano de obra indirecta no calificada. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿por qué existen? Pensémoslo solo en supervisión, para que quede acotado algo que se pueda entender fácil. ¿Por qué existen los supervisores? ¿Para supervisar qué? A la mano de obra directa. Eso es, la mano de obra directa. Entonces, fíjense en esto. Un punto La previo, ma- profe. Un punto previo, me gustó. Un punto previo. Los costes indirectos de fabricación son causados mayoritariamente por la mano de obra indirecta. El cálculo está en la siguiente lámina, pero es el 73%. Y la mano de obra indirecta es causada porque existen la mano de obra directa. Entonces, por transitividad,
la mejor base de asignación o la mano de obra directa causa la mayor parte de los CIF. Si fueran causados por la depreciación, la hora máquina funciona bien. Si fuera por los materiales indirectos, el costo del material directo, la cantidad de materiales directos o la cantidad producida podría ser perfectamente una buena base de asignación. ¿Se entiende? En este caso, con estos costos, con estos ítems de costos, parece ser que la mano de obra directa es la mejor base de asignación porque tiene la mejor relación causa y efecto. Lo que causa la mayor parte de los costos es lo que debiera ser la base de asignación si escojo una. Si no, yo podría decir una para cada uno de los ítems, perfectamente, que es la lógica de una ABC. ¿Entiendes? Entonces, para cerrar la clase, para escoger cuál es la mejor base de asignación, uno tiende a mirar ciertos atributos. Causalidad, lo que acabamos de decir, la mayor parte de los costos. Que eso, al menos para efectos de los ejercicios, es como lo vamos a pensar nosotros. ¿Sí? Si no, tu otra característica importante, tu otro atributo es la realidad, que yo pueda ver estos costos en tiempo real. Si yo digo los kilowatts, o sea, está súper bonito, pero no los veo ahora ya. Como no tengo ese dato ahora ya, la información podría llegar tarde. ¿Se entiende? Entonces la realidad también apunta a la idea de la oportunidad. Yo los tengo de forma oportuna la información, si no, no sirve. La relación costo-beneficio, que sea muy complejo calcular el costo del producto. Entonces, mira, tengo que regular una cantidad de información impresionante. Bueno, si es muy costoso y te trae pocos beneficios, entonces no voy a escoger ese tipo de base de asignación. Sí, voy a escoger una más simple. Y qué tan preciso sea, que es nuestro problema siempre con un sistema de costeo. Si es muy preciso, administrativamente se vuelve muy costoso. Si es muy poco preciso, vale, que cuesta poco administrarlo, pero podría estar haciendo el loco en la venta de ciertos productos, entonces hay muchos costos de falla. ¿Se entiende? ¿Todos claros? ¿Dudas? Profe, Ajá. esos costos de falla que usted dijo no se puede tomar como fraude también. Es que no es fraude, aquí requiere más de información para el gerente porque yo no voy a enviar esto hacia afuera nosotros dijimos la semana pasada, por ejemplo, dice, costeo por absorción con la cantidad normal, ya está, la norma te lo dicen. Aquí es como que te haría un fraude a ti mismo, gerente, que sería ridículo en el fondo. Ah, ya. Bueno, ¿Sí? gracias. ¿Todos claros? Entonces, Sí, mira, profe. de cara a la prueba para que se puedan organizar en los próximos 10 días. Tienen la tarea, que lo posteé, pero me parece un súper buen material para estudiar, y tienen el material de estudio, que ojalá lo contesten en el Forms, porque así nosotros vamos a ver cuáles son las cosas en las que están más complicados y ustedes van a poder reforzar. Si lo hacen a papel, que era tradicionalmente, igual tienen el PDF, pero si lo hacen ahí y no sabemos qué responden ustedes, que no suma ni resta puntaje para nada, si no sabemos qué responden, no es difícil crear material adicional o complementar o hacer hincapié en ciertos temas que parecen ser más complejos. Así que lo incentivo a que ojalá lo hagan en el foro. Entonces, teniendo eso, yo creo que lo que queda de esta clase, que es ver el sistema de costeo real y costeo normal, nos debiera tomar una media hora, unos 45 minutos de la clase del lunes, y todo el resto, como un bloque y medio, nos va a quedar para solamente ejercitación. Entonces, lo que planificamos con el resto de los profesores es que del material de estudio, donde no tienen que hacer los de ABC, porque ABC no entra, de ese material de estudio en una sesión podemos resolver unos 10. Entonces, cada profesor va a resolver unos 10 para que ustedes tengan la solución de la mayor parte de las preguntas. Pero esencialmente el material de estudio y la tarea están pensados para trabajar en equipo. Es importante que discutan mucho con su equipo de trabajo y eso los va a llevar a comprender mejor Profe, los temas. Ajá. eso que hay que responder en línea, ¿quién lo ve? ¿Ustedes, profesores o todos? No, solo nosotros. Ah, ya. Sí, Perfecto. pero es anónimo además, entonces no es como que digamos, sino solamente es para tener como datos de en qué preguntas se están cayendo más y reforzar esos temas. Ah, ya, bacán. Gracias. Entonces ha sido Ya, todo por profe. hoy. Que estén Nos súper vemos la bien. otra semana. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, Profe, gracias. entonces me dio un punto No. premio o no? Sí, pues, te lo di, Ah, lo ya. dije 2 veces. Ah, ya, bacán, perdón. Profe, a mí me queda una duda. Chao, profe, cuídese. Chao, Sofía. No, profe, gracias. Chao. José, te escucho. Que en el texto salía que para
o sea, sobre cuándo deberían utilizar el sistema de costo basado en actividades, Ajá. aparte de las que están acá en el PowerPoint, Sí. salía algo sobre que cuando los productos y servicios tienen como diversas exigencias sobre los recursos idénticos, decía. Eso no entendí mucho. Porque, por ejemplo, ABC tú podrías decir, no, pero es que yo ocupo la misma máquina, ¿sí? La misma máquina puede cortar más ancho el perfil de fierro, más delgado, etc. Bueno, en ese caso tú vas a decir, sí, pues, pero es que si yo corto, esta es una máquina, no sé, o sueldo, voy a soldar nomás esto, ya, si yo lo hago, pero lo hago sobre acero o lo hago sobre fierro reciclado, uno es más barato y el otro es más caro. En algunos entonces voy a poner más dedicación, más tiempo y consume los recursos de una forma distinta en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, este es el mismo trabajador, pero si trabaja con oro, no lo hace de la misma forma que si lo hace con cobre. Ah, ya, pues que si le pone más tiempo al oro, debería recibir más costos y quizás la forma tradicional no le asigna más costos en esas condiciones. Entonces hay que llevarlo a algo más preciso que podría ser el ABC. ¿Entiendes? Ya, sería como entonces también guiado hacia el porcentaje de los costos totales. Sí, claro, o sea, lo que sea el mayor porcentaje de los costos totales, claro, es otra forma de verlo que Ya, mismo recurso no se consume de forma homogénea, sino se consume de forma heterogénea. dale, gracias, profe. ¿Así que? Y Chau, lo otro, chau. entonces lo de esta clase no va para la prueba. No, lo de esta clase sí, hasta lo del lunes. A veces, bueno, lo del control de lectura no va. Eso sí, Ah, lo ya. del control de lectura no va porque eso lo vamos a ver no como materia la vuelta de la prueba. Pero sí, todo lo de la clase 3, en el fondo entran conceptos básicos, costeo de inventario y asignación de los costos indirectos de fabricación. Estas tres Vale. cosas. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Sí. ¿No hay de qué? Chau, chau. Chau. Profe, Ujú. que le quería hablar porque fui yo la que tuvo problemas para mandar el control. ¿Ya? En realidad se lo mandé, primero no le podía adjuntar el Word y se lo mandé como escrito, pero después sí pude. Lo que pasa es que se lo mandé un poco más tarde, entonces para saber si no hay ningún problema con eso tampoco. No, no hay problema. Ah, ya. Ya, muchas gracias. No hay de qué. Chau, chau. Chao, profe.